Hoy vamos a ver la lección número 3 de el entrenamiento de liderazgo. El tema de hoy es la lepra como pecado. Este es un simbolismo que aparece en la palabra de Dios. Vemos decenas de veces que aparece la palabra lepra en la Biblia. Y recuerden ustedes que no era, en ese tiempo no era como en tiempo nuestro. Hoy en día es bien raro ver a un leproso, pero en ese tiempo era una especie como de epidemia, ¿verdad? O sea, era normal ver a los leprosos, y dentro de la ley judía era considerada una persona inmunda, un leproso. No se podía tener a un leproso, unos tenía prohibido acercarse varios metros a una persona, y si había viento eran como 20 metros, eran así, tenían que estar de lejos. Entonces estas personas eran muy rechazadas, eran personas que tenían que vivir aparte, ¿verdad? Nosotros ahora experimentamos en este tiempo que pasó de la pandemia, experimentamos lo que es ser aislado, ¿verdad? Una cuarentena. Imagínense ustedes si se siente fea una cuarentena de un año, cómo sería la cuarentena de por vida? Una persona que estaba leprosa de por vida tenía que estar con otros leprosos en otro lugar aparte. Sí. Y este era el caso de un hombre, vamos a leer en Segunda Reyes, capítulo 5 versículo 1. Un hombre importante, un hombre no cualquiera. Ustedes ya han escuchado seguramente su historia. Dice Segunda Reyes, capítulo 5 versículo 1. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria, pero Naamán era leproso. Esta es la historia entonces de Naamán, un hombre exitoso, un hombre que había alcanzado sus metas. Me imagino yo que él comenzó como soldado raso Seguro. y después ascendió ¿a qué? A sargento, a Cabo, no cabo, sé. sargento, capitán, hasta llegar a ser un general. Dice que este hombre había dado victorias tremendas a su rey, ¿verdad? Entonces, por eso el rey de Siria lo apreciaba en gran manera. Este hombre era un hombre que se vestía con su vestidura militar. Era un hombre que andaba en caballos, en sus carros, jalados por caballos. Era un hombre rico de aquella época. Era un hombre poderoso, era un hombre respetado. Pero abajo de todo eso, abajo de su ropa, escondido, estaba esa lepra, ¿verdad? Esas llagas molestas, esas llagas que no le permitían ser una persona normal. Ustedes saben que la lepra, la gente se le cae la piel incluso, ¿verdad? La lepra pone la piel blanca. Pierde la gente la sensibilidad porque los nervios se mueren, y también crea mal olor. Es una situación terrible, ¿verdad? Porque la piel es el órgano más grande del cuerpo. Imagínense ustedes el órgano más grande del cuerpo, tenerlo enfermo totalmente, ¿verdad? La apariencia, la incomodidad, el dolor a veces, la piel viva, la piel supurando, era terrible, de verdad una maldición. Por eso es que la palabra de Dios compara, eh, utiliza la lepra como un simbolismo del pecado. Y así lo vamos a ver en esta historia. Yo quisiera que Mariel me ayudara a leer siempre la escritura, ahí en Segunda Reyes, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante para ubicarnos bien en la historia. Dice así: cierto general del ejército del rey de Siria llamado Naamán era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria. Pero Naamán era leproso. Un día, un joven israelita que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo: pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha llevando consigo 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro.
y 10 mudas de vestidos. También llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían: cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviándote a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios, capaz de dar la vida y de quitarla para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Muy bien. Gracias, Maril. Bueno, aquí vemos varios aspectos. Número uno, este hombre Naamán no se quedaba por falta de influencias, ¿verdad? Estaba conectado con los más poderosos, es decir, el rey. Claro. Nada menos y nada más que el rey le dio cartas y le dio su respaldo. Él acudió inmediatamente al rey. O sea, este hombre estaba acostumbrado a apoyarse en poderosos, a tener influencias. Esa era su infraestructura. Él había creado un ecosistema en el cual vivía y del cual se valía y resolvía las cosas. En segundo lugar, no tenía falta de dinero. No. Ahí por falta de recursos no se quedaban. Entonces había dinero, había poder. Lo primero que este hombre, miren cómo su mentalidad actuaba. Lo primero que este hombre hizo fue ver sus contactos, ver sus influencias, pedir la carta al rey, pero también juntar plata, ¿verdad? Él estaba acostumbrado al lenguaje del dinero. Hoy en día toda la gente lo quiere arreglar con dinero y con influencias. Ese es el sistema del mundo, ese es el lenguaje del mundo. En ningún momento por su vida, durante toda su vida, había pasado por su mente la posibilidad de buscar a Jehová. O sea, él no tenía ninguna relación con Dios. Esto sucede hoy en día con muchas personas. Luchan por su dinero, luchan por su estatus, luchan por sus contactos, pero han perdido o no han tenido nunca una relación con Dios. No le han necesitado, pero llegó el día en que Naamán, o sea, la necesidad la tenía, pero le crearon la necesidad de Dios. ¿Quién le creó la necesidad de Dios? La propia enfermedad, ¿no? Sí, sí, no, no, no. porque si fuera así, a toda la gente que está en el mundo hubiera buscado a Dios. Sí, bueno, aquí hubo alguien que le dijo que buscara al profeta. Exacto, la sierva de la esposa de Naamán, ni siquiera, miren ustedes que ni siquiera mencionan el nombre de ella, pero fue tan importante en esta historia no tendría ningún sentido ni nos interesaría demasiado si no hubiera sido por esa sierva de la cual Dios se guardó poner el nombre, no sé por qué, pero es como diciéndonos a nosotros, a veces tal vez nosotros no tenemos un nombre importante, tal vez nosotros no somos famosos, pero podemos ser el detonante del cambio de la vida de gente muy importante. Dice en la Biblia, el hombre diligente delante de los reyes estará. Esta mujer seguramente era diligente, era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que tenía fe en Dios, era una israelita que había sido llevada cautiva y era de la servidumbre. Y tenía un buen corazón porque si ella hubiera sido una mala sierva amargada, ella no hubiera dicho nada, pero ella dijo, ¿por qué no? Al ver los padecimientos de su jefe, ella dijo, ¿por qué no lleva, por qué no va con el profeta? Yo conozco, ¿verdad? Y él puede, el Dios de él lo puede sanar. Ahí fue creada la necesidad. Miren qué importante dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le hablamos a las personas de ese Dios que los puede sanar, de ese Dios que puede resolverle sus problemas, de ese Dios que puede sacarlo del hoyo de la desesperación, entonces la gente empieza a tener fe. Vemos entonces el contraste de dos vidas. Vemos el contraste de la vida de un hombre poderoso, válido por su propio dinero, válido por sus contactos, pero leproso, versus una mujer sencilla, una mujer de la servidumbre, una mujer aparentemente inocua o inofensiva, pero que tenía algo importante que dar. Y ahí empieza a detonarse el cambio, pide las cartas, el rey inmediatamente le dice con mucho gusto, aquí está la carta, yo voy a escribirle, o sea, vamos a hablar de bluff a bluff, ¿verdad? Voy a escribir de rey a rey y se te van a abrir las puertas, porque el rey le tenía un gran aprecio, porque era un general importante que le era clave para su poder. Pero cuando llega la carta al rey de Israel,
el rey se rasga de Israel, se rasga las vestiduras, es una señal de un luto, de una mala noticia, de una afrenta, de un problema enorme que se le vino, porque él dijo, ¿acaso soy yo Dios para que me estén enviando a este tipo para que lo sane? Pues, o sea, y esto también nos habla a nosotros de cómo a veces nos mantenemos nosotros a la defensiva. A veces Dios tiene propósitos maravillosos, quiere hacer cosas importantes, quiere generar cambios, quiere salvar gente, y a veces se viene una mala noticia, se viene una noticia que parece mala. Este hombre, este rey estaba pensando ¿en quién? En sí mismo. En sí mismo. No, en ningún momento se le pasó por la mente el pensamiento de la sierva, que fue el pensamiento de sanar, que se sanara a Naamán. Este hombre lo que pensó fue en él. A veces somos así, rapidito nos ponemos a la defensiva y pensamos solamente en nosotros, pensamos en qué daño nos va a hacer algo, pensamos en qué me va a afectar, o pensamos en qué gano yo con tal cosa, cuando realmente nuestro pensamiento como hijos de Dios debe ser un pensamiento alerta a los beneficios que le podamos dar a la gente que está a nuestro alrededor. No estar pensando, no estar tan ensimismados, estar pensando toda la vida en nosotros. Claro que tenemos problemas o tenemos nuestras responsabilidades, tenemos nuestros retos, pero debemos de ser sensibles a las necesidades de los demás. Y entonces dice, este rey está buscando un pretexto para atacarme, dice, o sea, nada que ver, ¿verdad? O sea, estaba... Vio malas intenciones donde no las había. Exacto, esto denota inseguridad, denota una persona ensimismada, denota alguien un poco paranoico que está viendo micos aparejados, está viendo problemas donde no los hay, ¿verdad? Y es un poco risible verlo, ¿verdad? Leamos entonces del 8 en adelante, versículo 8. 8 dice, como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, mandó a decirle, ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo, con sus caballos y con su carro de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía, ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor su Dios y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Wow. Aquí otra vez en el versículo 3 dice, pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ay, Señor. Otra vez la gente que parece que no es importante, la gente de la que no se menciona su nombre, la gente que pareciera que no es protagónica, es protagónica. ¿Por qué? Porque ya este hombre, bueno, hizo todo lo que tenía que hacer aparentemente. Pidió las cartas, agarró un montón de dinero, las mudas de ropa, según él iba armado a traerlo. Él era un hombre de objetivos, él iba por sus objetivos, había hecho todo lo que tenía que hacer. Solo una cosa se le olvidó, meter en su carro la humildad, ¿no? A veces nos pasa eso también, a veces nos pasa que somos tan diligentes, ¿verdad? Hacemos todas las cosas con tal de alcanzar nuestros objetivos, solo que dejamos olvidada en la casa la humildad, ¿verdad? Eso hay que meterlo también en la maleta. La humildad es parte del equipaje, ¿no es cierto? Es indispensable. Si nosotros tratamos de resolver las cosas sin humildad, quiere decir entonces que las vamos a resolver ¿cómo? Las vamos a resolver con orgullo, con prepotencia, con nuestra autosuficiencia, con nuestra vanidad, y la verdad no nos va a servir. A Naamán le estorbó esto, porque ya estaban todos los contactos hechos
e incluso dentro de la historia, a pesar de que estaba estorbando el rey de Israel también con su rollo de paranoia, de que le traían a él una mala noticia, rasgó las vestiduras, hizo el gran drama, era un drama king. Y de todos modos esto llegó al oído del profeta y el profeta amablemente le dice, no hombre, déjalo venir, que sepa que hay rey, que hay profeta en Israel, mándamelo. Miren, ahí empezó el trato de Dios, porque se podría haber perdido la oportunidad y no se perdió. Bueno. Eso quiere decir que quizás el rey de Israel no aprovechaba a ese profeta. Porque ahí está, pues ahí está. Es muy probable, o sea, ni siquiera pensó en él. Se denota la falta de relación, se denota lo mismo, el mismo lenguaje del mundo, ¿verdad? Dinero, influencias, que este me va a hacer esto, que mis propiedades, mi reinado, mi negocio, otra vez el mi. Por un lado, Naamán tenía ese pecado y por el otro lado el rey de Israel también, y entra Dios al rescate porque el profeta habla y dice, mándemelo, rey, mándamelo, no rasgues tus vestiduras, no es para tanto. Entonces llega Eliseo, pero Eliseo no es recibido por el profeta. No, Naamán, no es eso. Naamán, perdón, me confundí. Llega Naamán, entonces recibe las noticias, va con el profeta Eliseo, pero no es recibido por el profeta, sino que Eliseo manda ahí afuera, manda a su siervo, ¿verdad? A su empleado, para darle la instrucción a Naamán que tenía que ir al río Jordán a sumergirse 7 veces. Eso era todo. Dice mi jefe, ¿verdad? Dice el profeta que vayas al río Jordán y te sumergas 7 veces y entonces serás limpio. Eso era todo. Ni 30 segundos para decirse. Y el otro acostumbrado al modelo del mundo, yo soy don señor, yo soy don Naamán, a mí me reciben con respeto, yo soy el general, yo soy importante, y él se hizo toda la película en su mente, ¿verdad? Sí, él se imaginó todo, cómo iba a ser, lo idealizó, porque él era importante, ¿verdad? Que el profeta iba a salir, que iba a clamar a su Dios, que le iba a imponer manos, o sea, a tocar. Él hizo en su mente toda la parafernalia religiosa, ¿verdad? Y se imaginó al profeta ahí dando voces y levantando las manos y bueno, él todo lo pensó, pero nada de eso sucedió. A veces nos hacemos expectativas religiosas de las cosas. Tenemos una expectativa religiosa a causa de nuestra cultura, o nos hacemos ideas o idealismos, y a veces las cosas no son de la forma que nosotros pensamos. A veces pensamos que Dios, por ejemplo, va a bajar y nos va a hablar en una forma poderosa y nos va a mandar una señal. Somos tan ensimismados que le decimos a Dios, mándame señales. Y a veces no es así. A veces Dios va a usar a una persona de carne y hueso, va a usar a tu pastor, va a usar a un siervo, a una sierva, que te va a dar una palabra sencilla. Pero como somos tan orgullosos, muchas veces estamos esperando que el arcángel Gabriel baje y no va a bajar. Aquí salió el siervo, ¿verdad? A dar ¿Qué tenía que hacer nada más? Obedecer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando se nos da una instrucción de parte de una autoridad de parte de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Razonarlo, darle vueltas, imponer nuestras expectativas religiosas, decir de regreso cómo deberían de ser las cosas, porque así es como a mí me enseñaron, así me gusta a mí. O ser humildes y obedecer. Al final, Naamán regresa a su casa enojado, frustrado, amargado, más amargado de lo que ya estaba. Y otra vez los sirvientes se dan cuenta y le dicen, Señor, pero ¿por qué te veniste de regreso, hombre? Si ellos tenían una fe grande en Dios. Y le dicen, si te hubiera pedido algo espectacular, algo grandioso, porque ya sabían que este era mero agrandado, tú lo hubieras hecho, ¿no es cierto? Pero si te pidió eso, lo que te pidió el profeta, con más razón, si lo que te pidió no es una gran cosa, ve,
hazlo, Señor. Yo me imagino con aquella pena que le estaban diciendo. Y el hombre se levanta y entonces va, ¿verdad? Yo creo que de mala gana, arrastrando un poco los pies, Eso no dice, hemos leído. entonces veamos lo que dice. Dice, Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo, ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún presente de este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo, juro por el Señor en cuya presencia estoy, que no lo voy a aceptar. Naamán insistía en que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Entonces Naamán dijo, entonces voy a pedirte concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. Y anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo suyo, si cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi brazo, yo también llego a inclinarme en ese templo. Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Eliseo le dijo que podía irse tranquilo, y Naamán se fue. Pero apenas habría recorrido una distancia de media legua, cuando Giezi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó, vaya, mi señor no permitió que este sirio Naamán le regalara lo que trajo, pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. Y Giezi corrió para alcanzar a Naamán. Y cuando Naamán vio que Giezi venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó si todo estaba bien. Giezi dijo que sí, y añadió, mi señor me envía a decirte que del monte de Efraín acaban de llegar 2 profetas jóvenes, y te ruega darle para ellos 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán contestó, no solo 3,000, te ruego que le lleves 6,000. Y Naamán insistió en que Giezi aceptara 2 bolsas, cada una con 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Luego ordenó a 2 de sus criados echarse todo esto a cuestas y llevarlo delante de Giezi. Pero al llegar a cierto lugar, Giezi les pidió que le entregaran lo que llevaban y lo guardó todo en su casa. Luego ordenó a los hombres que se fueran. Después de eso, se presentó ante su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él contestó, yo no he ido a ninguna parte. Entonces Eliseo le dijo, ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir platas y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Giezi salió de la presencia de Eliseo, estaba blanco como la nieve. Muy bien, ahí termina la historia. Es impresionante ver cómo Naamán, al obedecer el simple y sencillo mandato del profeta Eliseo, queda sano. Así de sencillo. Era tan fácil como obedecer. A veces lo que necesitamos nosotros y por lo que no viene la bendición a nuestras vidas y las respuestas para lo que estamos pidiéndole a Dios, lo único que necesitamos es obedecer. Humillarnos y obedecer. Exacto, porque se necesita esa humildad, esa entrega a Dios, decir, Señor, yo no lo puedo resolver, nunca lo he podido resolver, ok, te lo entrego y busco consejo, busco la respuesta de alguna manera. Y si una autoridad espiritual me dice qué es lo que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer, obedecer. ¿Cuánto se tardaría Naamán en bajar 7 veces al Jordán? Sumergirse en un río chiquito, porque parece que en ese tiempo estaba chiquito, porque si él lo comparó con los ríos de su tierra, que eran mucho más suntuosos, más bonitos, pero él haber visto, me imagino yo, un río ahí medio, tal vez era época de verano y tal vez ni siquiera había mucha agua, ¿verdad? Entonces dijo, para este río, ¿para qué? Pues, ¿no? Pero al final de cuentas tuvo que sumergirse. ¿Cuánto se tardaría en meterse al río 7 veces?
Segundos por cada vez. Es una cuestión de poquitos minutos ya sumado, ¿verdad? A veces las bendiciones están a 2 o 3 minutos, a solamente un acto de obediencia. Sí. Decimos, ay, ¿cuándo me va a contestar Dios? Tal vez va a pasar otra vez 10 años más, 20 años más. ¿Cuánto tiempo llevaremos a veces con algún problema? Cuando la respuesta está a un acto de obediencia, así de cerca. Piénsalo. Piénsalo si hay algo que no está viniendo a tu vida, algo que se está deteniendo en tu vida. Piensa si estás obedeciendo, de repente estás cometiendo algún acto de desobediencia y es algo pequeñito. Dice en la palabra de Dios, el que es fiel en lo poco, es puesto en lo mucho. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces a veces somos infieles en cosas chiquitas. Ahí nos está probando Dios. Dice, este no es fiel en eso pequeñito, no se humilla, no obedece. No viene respuesta. Seguirá la lepra. Ese es a veces nuestro gran pecado. La gente dice, no, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y a veces el mal nos lo estamos haciendo nosotros mismos, porque no obedecemos las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios son pequeñas. Por ejemplo, Dios nos dice que nos mantengamos en oración siempre. Y a veces la gente pasa semanas sin hablarle a Dios, meses, a veces años. Algo tan chiquito, ¿qué tan difícil es hablarle a Dios? Solamente hay que tomarse unos minutos y hablarle con todo el corazón. No son cosas grandiosas las que Dios nos pide, son cosas pequeñas. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar a nosotros buscar a Dios? Por ejemplo, ir a la iglesia. ¿Qué tan grande es eso? ¿Una hora? ¿Una hora y media? Conectarnos por Zoom para oír la palabra de Dios. ¿Cuánto nos toma? ¿Qué tan difícil es? Son cosas chiquitas. Y en esas cosas pequeñas perdemos la obediencia y ponemos excusas. Decimos, no me voy a conectar. No voy a ir. No voy a orar, no tengo ganas. Pero sí queremos las bendiciones de Dios. Entonces, esas pequeñas cosas empiézalas a hacer. Dice también la palabra de Dios, las pequeñas zorras acaban con los grandes viñedos. A veces son esas pequeñas cositas donde Dios te está probando y no logras pasar más allá porque no tienes obediencia. Naamán estaba a un acto de obediencia de su sanidad. El hombre sale del agua con la piel como la de un bebé. Se le hizo el milagro, la historia, este es un happy end, o sea, es una historia con un final feliz para Naamán. Pero cuando Naamán ofrece en su gran agradecimiento, su lenguaje es ese, y él dice, no, yo lo que quiero es darle dinero, traje dinero para darle al profeta, gracias profeta, y aquí te traigo trajes. Y el profeta solo se le queda viendo y le dice, vive mi Dios, que nada de eso voy a recibir. Miren ustedes cómo este era un hombre probado por Dios, un hombre recto, cuyo corazón no estaba atrás de las riquezas. Dios básicamente utilizó al profeta Eliseo para darle una doble lección a Naamán. Primero, que tenía que obedecer, que tenía que humillarse, que había un solo Dios. Y afortunadamente Naamán lo entendió porque incluso dice que me perdone Dios. Sí. Si yo cuando llevo a mi rey lo ayudo del brazo para que entre a su templo de su Dios, que si yo me tengo que inclinar para que Dios me perdone, o sea, imagínense ustedes, ya había entendido que solamente se tenía que inclinar ante un Dios, al único Dios verdadero, a Jehová, y ya había una conversión en su vida, había quedado atrás el tiempo de la arrogancia y ahora era el tiempo de la humildad delante de Dios. Quedaba atrás el tiempo del politeísmo, de otros dioses ajenos. Ahora era el tiempo de un solo Dios verdadero. Era el tiempo en que quería ser gamonal con los siervos de Dios. Y ahí Dios le enseña una nueva lección y le hace ver que su dinero no es la solución de nada. Que su dinero se lo lleve, ¿verdad? Y que había sido por gracia que él había recibido su bendición. A veces se nos olvida a nosotros que la gracia de Dios es la que nos bendice. A veces queremos con nuestras fuerzas y con nuestros recursos comprar la bendición y no se puede. Dios no tiene precio. Dios es un Dios que tiene todos los recursos. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Dios no nos necesita a nosotros con nuestros recursos. Nosotros somos los necesitados de Dios. Qué bueno el corazón de Naamán que se dispuso, pero Dios le enseñó
que no era algo que él podía comprar, sino que esto era una bendición, una gracia, algo gratis. Así es la bendición de Dios para nosotros. Luego viene una historia adicional, que es la historia de Jesse, que pone su corazón y su codicia, se activa. Viene la codicia, viene el deseo desmedido de tener. Hoy en día ese es uno de los pecados más frecuentes. La gente quiere tener, la gente más que ser quiere tener. La gente quiere tener casas, la gente quiere tener carros, la gente quiere tener ropa, la gente quiere tener dinero para viajes, la gente quiere estar bien. Y no es malo el deseo de estar bien. El problema es que por actos de codicia podemos cometer grandes errores en la vida. Jesse cometió un gran error, se inventó una de vaqueros, se inventó una gran historia de que habían venido unos tales profetas, y eran puras mentiras. Manipula a Naamán, que sabe que está deseoso de dar, y le saca las 6,000 monedas que este hombre traía, y le saca también los trajes, y es un desastre espiritual. Y él se justifica, porque como que él pensaba, merecemos que nos dé algo este hombre porque se le hizo un favor. Y Sí. es como que merecemos que nos dé algo. Y dice, juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle algo. O Wow. sea, si él hubiera pensado que estaba haciendo algo malo, quizás no lo menciona de esta forma, pero él como que creía que sí era lo correcto. Y a veces en aras de disque hacer lo correcto, nos vamos en contra de la palabra que Dios ya ha dicho, ¿verdad? Y aquí Eliseo había sido claro desde decir, no vamos a aceptar nada de este hombre, ¿verdad? Tremendo punto, porque justificamos nuestros pecados, ¿verdad? Sí. Hasta los podemos espiritualizar, Ujú. nuestra desobediencia. Sí. Aquí no solamente había desobediencia, aquí había engaño, aquí había una autojustificación, aquí había codicia, aquí había manipulación. Era un desastre. Mire usted que Jesse estaba cerca de Eliseo. Sí. Este no puede alegar ignorancia. No es, eso significa que no es qué tan cerca estemos de nuestra autoridad espiritual que nos va a ir bien. Ujú. Es que tan dispuestos a obedecer estemos, porque este hombre vivía ahí, pues, y no aprendió nada, no aprendió nada, más bien su corazón pecador estaba ahí adentro de él y se manifestó. Se me ocurre de la forma de Judas, pues Judas estaba cerca de su Señor todo el También. tiempo, comía en el pacto con Jesús, y sin embargo en el momento de la codicia cayó en tentación y recibió soborno para entregar al Señor. Aquí vemos un caso muy patético, muy similar. Y entonces la maldición que había sido quitada de Naamán cae sobre este siervo de Eliseo, que cae en la codicia, cae en la desobediencia y cae en un exabrupto tremendo que no lo podemos creer. Decimos, ¿cómo es posible que este hombre que conocía de Dios haya caído? Pero dice en la palabra de Dios, el que está firme, mire que no caiga. No nos creamos impermeables al pecado, no nos creamos que ya lo sabemos todo y ya somos los superhombres, los supersiervos o supersiervas de Dios. No, somos gente necesitada todos los días, somos menesterosos de Dios. Necesitamos poner nuestras cuentas, nuestras vidas a cuentas con Dios todos los días. Presenten sus cuerpos todos los días delante de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque es tu culto racional. Nuestra mente, nuestra razón nos juega pasadas tremendas. A Jesse le jugó una pasada tremenda y le cae la lepra, y entonces ahora sale uno sanado en su cuerpo milagrosamente, y el otro milagrosamente sale maldecido con una lepra. Miren qué tremendo. Nosotros escogemos si vamos a vivir una vida con pecado o sin pecado. Dice la palabra de Dios, yo presento delante de ustedes en la vida y la muerte, el bien y el mal. Nosotros escogemos que queremos. Yo te aconsejo, en mi nombre de Jesús, te aconsejamos hoy que escojas siempre el bien, que escojas siempre la obediencia, que escojas el estar en la consonancia con Dios. Nunca te rebeles a Dios, nunca te rebeles a tu autoridad espiritual. Siempre sé humilde,
vas a obtener la bendición y la respuesta que estás buscando. Dios te la va a dar en su tiempo. Él va a hacer el milagro. Quizás estás pasando tu Jordán, quizás vas por la tercera, cuarta zambullida. Yo no sé qué cara tendría Naamán cuando se estaba zambullendo la cuarta o quinta vez. Yo creo que estaba furioso, pero obedeció. Hermano, a veces hay que morderse los labios y obedecer. A veces no nos gusta lo que Dios nos pide. A veces no nos gusta lo que nuestra autoridad nos pide. Pero si somos obedientes, al final Dios nos va a dar la gran victoria. Aquí tenemos algunos puntos importantes con los que cerramos, unas reflexiones. ¿Quién era Naamán? Era el favorito del rey de Siria, un general de las Fuerzas Armadas de Siria que había dado grandes victorias. Era grande y valeroso, acostumbrado al respeto por su reputación, pero ahora estaba leproso. ¿Qué aprendemos de Naamán? Varias cosas. Él obedeció una dirección específica, desobedeció una dirección específica y tomó su propio camino. Su arrogancia y orgullo eran lo que prevalecía siempre en él. Debemos dejar el orgullo atrás y la desobediencia, ¿sí? Debemos de obedecer y debemos de ser humildes. Número 2, tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir. El diablo va a tratar que pongamos los ojos en aquellos que van a ministrarnos, como Eliseo, y no en el Señor, para que volvamos a ser iguales, para que seamos restaurados. Dejemos de un lado las expectativas religiosas, es decir, esperar que las cosas pasen como nosotros pensamos que deben pasar. A veces van a ser muy distintas de como nos imaginamos. Dios sabe cómo nos habla, Dios sabe cómo usa a nuestras autoridades espirituales. Seamos nosotros sensibles a la obediencia, pero dejemos por un lado nuestras expectativas religiosas. O sea, no nos hagamos ideas, porque Dios siempre nos va a sorprender. Pero un corazón obediente y un corazón humilde, el Señor no lo resiste nunca, no lo rechaza, sino que al contrario lo bendice. Número 3, también vemos en esta historia cómo Naamán no estaba realmente listo para recibir las instrucciones del Señor para su sanidad. Porque si lo hubiera estado, no le hubiera importado sumergirse en el Jordán 7 veces, pero no estaba dispuesto. ¿Qué es más importante? ¿Que las cosas se hagan como nosotros queremos y no pase nada? ¿O que Dios haga como Él quiere y pase todo? Es importante entonces estar listos para la bendición de Dios. Dejemos que Él haga como Él quiera, no como nosotros queremos, porque vamos a detener la bendición, pero si dejamos que Él haga como Él hace, como Él quiere, y estamos listos, vamos a obtener la bendición. Y número 4 y final, acepta tu necesidad de cambio hoy. Acepta que tienes un grado de lepra en tu vida y que tarde o temprano te va a perjudicar. Descubre qué hay en tu corazón y por último dile al Señor, hoy he decidido obedecerte en todo para poder ser sano. Y entonces vamos a concluir en que al igual que Naamán debemos de identificar qué hay oculto bajo nuestras vestiduras. Tal vez sea tu posición social, tus títulos, tu experiencia en el ministerio, victorias presentes o pasadas. Al despojarnos de todo eso, daremos lugar para que Dios haga el milagro. Alguien decía, nuestro peor enemigo es nuestra última victoria. Hoy debemos de humillarnos delante de Dios. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Dios que nos perdone. ¿Cuál es tu lepra? ¿Cuál es mi lepra? ¿Cuál es ese pecado que está ahí adentro de nuestro corazón, a lo que estamos aferrados y no nos permite ser bendecidos? Hoy entreguémoslo al Señor, sea lo que sea. No importa que a ti te parezca muy grande, es más grande nuestro Dios. Rinde todo al Señor, rindamos todo al Señor, reconozcamos que hemos pecado, que hemos tenido faltas, que no hemos sido obedientes perfectamente y que necesitamos su ayuda, su perdón. Humillémonos delante del Señor y vendrán tiempos de restauración a nuestra vida. Cierra tus ojos un momento, por favor. Ora conmigo, Padre. Aquí estamos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de entregarte nuestra lepra, Señor. Entregarte nuestros pecados, entregarte nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, nuestro ensimismamiento, nuestra egolatría, nuestro exagerado ego, todas esas cosas, Señor mío, que nos alejan de ti. Ayúdanos a ser humildes.
Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado. Ayúdanos a reconocer nuestra dependencia total de ti, Señor. Haz como tú quieras en mi vida, díselo. Haz como tú quieras en mi vida. Tú manda y obedezco, Señor. No mis decisiones, las tuyas. No mi fuerza, sino la tuya. No mi razonamiento, sino el tuyo. Permíteme morir a mí mismo. Permíteme sumergirme 7 veces en el Jordán de la obediencia. En el nombre de Jesús. Permíteme, Señor mío, ser restaurado por tu mano, por tu espíritu, por tu palabra, por tu deseo, Señor. Haz conmigo como quieras. Hoy te entrego mis pecados. Reconozco mi maldad. Reconozco, Señor mío, que no he sido sensible a tu voz. Ayúdame. Levántame en el nombre poderoso de Jesús. Permíteme orar por ti un segundito. Padre, yo pido por cada persona presente, Señor, para que sean bendecidos, para que sean visitados por ti, para que vengan tiempos de restauración, Señor, como dice tu palabra, si mi pueblo se humillare y orare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Padre, sana la tierra de cada uno, sana el corazón de cada uno, sana, Señor mío, toda lepra, quítala, Señor, en el nombre de Jesús y pon piel nueva. Pon, Señor mío, limpieza y santidad en donde había pecado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oro por ti, oro por tiempos de bendición y de restauración para tu vida en todas las áreas, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma en Cristo Jesús. Amén.